Buenos días, desde 40 Cripto vamos a hacer la actualización del análisis de Bitcoin, ¿vale? Primero hacemos un repaso sobre el análisis del lunes. En el análisis del lunes os decía que para mí la zona importante de rebote eran los 39.800 dólares o el Bullish Order Block, ¿vale? Pues bueno, la vela del lunes nos dejó una caída aún algo superior a donde nosotros habíamos dicho. Nosotros dijimos los 39.800 y estas velas cerraron en 39.500, ¿vale? Es decir, cerraron 200 dólares debajo de nuestra zona de rebote, pero bueno, básicamente eran una zona similar a donde nosotros habíamos dicho que el precio podía rebotar. Además, el lunes también dijimos que íbamos a tener como principal resistencia en caso de que se produjese un movimiento al alza el Golden Pocket, que básicamente son los 41.281 dólares, y el 61 de Fibonacci, que son los 41.600 dólares. Bueno, pues esta zona que está entre la raya naranja y la raya azul, ¿vale? De Fibonacci, son las zonas que efectivamente, tanto en el día de ayer como en las 6 horas o 7 que llevamos de vela diaria, les ha costado superar. Por lo tanto, muy importante si verdaderamente se supera a lo largo del día de hoy o de mañana esta zona para poder continuar al alza, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos esperar de Bitcoin? ¿Dónde nos encontramos? ¿Qué va a ocurrir? ¿Finalmente se producirá ese impulso al alza que supere este máximo? Bueno, todo eso se irá viendo en los próximos días. Vamos a ver en qué situación nos encontramos. Bueno, si vemos de la gráfica así un poco más a nivel macro, podemos entender que estamos en un canal alcista. Es decir, vamos a dibujarlo para que se vea mejor. Podemos tener aquí un canal alcista, ¿vale? Ahí tenemos la parte baja del canal y aquí, por ejemplo, podríamos tener la parte alta del canal, ¿vale? Como se puede ver a la perfección, tenemos en su caso una parte baja y una parte alta del canal, una parte alta que ha sido testeada una, dos, tres veces y una parte baja que ha sido testeada una, dos y hasta tres veces, ¿vale? Entonces, como vemos, pues bueno, tenemos esta parte de baja del canal. Entonces, ¿qué podíamos esperar? Pues podíamos esperar, igual que se ha producido en las veces anteriores, un impulso a la parte alta del canal, ¿vale? Un impulso a la parte alta del canal. Lo que sí que nos podría llevar, por ejemplo, si fuese en esta zona a los 50.000 o incluso a superar el máximo anterior. Sin embargo, hay varias zonas muy claves a tener en cuenta. En primer lugar, tenemos esta zona para mí, aunque sea el 50 de Fibonacci, para mí esta zona va a ser fundamental a la hora de poder llevar a cabo un crecimiento más prolongado. Por lo tanto, antes de pensar que el precio pueda llegar hasta esta zona de nuevo, es decir, hacer un nuevo máximo, ¿vale? En este retroceso, para mí habría que superar varias zonas. Lo primero y más inmediato es superar la zona que hemos dicho antes, el 41.300, 41.700 dólares, ¿vale? Esta zona es clave. Como ya he dicho, la resistencia que teníamos el lunes más cercana, si se producía la reversión alcista, era esta. Efectivamente se está confirmando. Ahora tenemos que ver si se supera o no. Por lo tanto, debe actuar el Bullish Order Block de manera adecuada y lanzar el precio. Para mí esta zona va a ser importante, los 42.879 dólares o 43.200, 43.000 dólares vale aproximadamente esta zona de aquí. Va a ser fundamental por varias cosas y es que ya hemos tenido el precio teniendo grandes confluencias a lo largo del fin de semana, ¿vale? Es una zona importante, los 42.800 dólares, porque tradicionalmente el precio de Bitcoin ha tenido ahí una gran confluencia. Mirad aquí la gran cantidad de velas y de mechazos que tenemos en esta zona, ¿vale? Es decir, muy importante antes de pensar si el precio puede llegar aquí en las próximas semanas, muy importante, como digo, esta zona. Después de esta zona, para mí, en caso de que sea superado, volvemos a la resistencia principal de los últimos meses de Bitcoin, ¿vale? Que como decíamos, ha sido testeada en muchas ocasiones, aquí se superó, pero posteriormente volvió a caer con fuerza. Por lo tanto, esta zona sería la segunda resistencia a tener en cuenta si el movimiento va al alza. Y luego, como ya os dije, el Bearish Order Block. Este será fundamental, aquí no se pudo superar, como ya veis. Así que podríamos esperar que si el precio supera la primera resistencia al corto plazo, la segunda resistencia importante y sobre todo la tercera, podríamos esperar que aquí el precio
pudiera ser devuelto a la baja y que no llegase a completar el canal alcista, ¿vale? Como digo, todas estas cosas se irán viendo poco a poco, pero os quería mostrar hacia dónde puede ir la proyección en caso de que efectivamente se vayan cumpliendo los objetivos. Entonces luego habría que ver, pues bueno, como veis aquí tenéis la confirmación de que estamos en un bullish order block, si queréis lo podemos extender. Aquí tenemos la indicación, es la última vela bajista antes del movimiento alcista, así que veremos si verdaderamente se produce una concentración de órdenes al alza y pueden lanzar el precio arriba, ¿vale? Recordad que este rectángulo de aquí marca la primera zona que nosotros dijimos en diciembre en donde el precio podía caer. Lo dijimos con Bitcoin a $52.000 y ahora para que veáis que estas zonas no se han modificado, siguen siendo las mismas zonas que tuvimos en diciembre. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque el precio está manteniendo una estructura similar desde la gran caída de diciembre y de enero. Como veis aquí, tenemos aquí la gran caída de enero y todavía sigue en un canal de retroceso alcista, ¿vale? Es decir, tenemos toda la tendencia es bajista, aquí se produce un retroceso alcista, veremos a dónde llega y como digo, para que yo me ponga alcista al corto plazo se tiene que superar los $53.000, $52.000 y cada vez, sinceramente, se hace más complicado. Así que, sobre todo por cómo actúa este bearish order block, me parece muy difícil que el precio vaya a superar la parte media del canal, es decir, que incluso sería complicado ver a Bitcoin por encima de los 50.000 antes de verano. Pero como digo, si finalmente se van superando las resistencias, podría llegar a producirse. Para mí, como digo, bastante complicado por los últimos movimientos que ha tenido el precio, en donde incluso aunque los indicadores, aunque el análisis técnico nos daba un rebote en esta zona para continuar la alza, se produce esta gran vela roja del lunes y por tanto hemos tenido que no modificar la estructura, pero sí quizá dentro de las posibles pistas de la estructura observar algunas que no son tan optimistas. Aquí tenemos, bueno, simplemente mostraros que aquí se produce un rebote en este nodo de volumen, ¿vale? Es decir, en este nodo de volumen se ha producido el rebote para que veáis lo importante que es determinar las zonas de interés del precio, ¿vale? Tenemos aquí este nodo de volumen y por tanto el precio pum pum rebota y se va al alza, ¿vale? Muy importante, como decía, esta zona de los $42.879 porque coincide con otro gran nodo de volumen, así que aquí, igual que tuvimos una consolidación aquí y aquí, pues podríamos esperar una consolidación y ver si el precio finalmente continúa al alza o sigue cayendo, ¿vale? Así que bueno, una confirmación más de que esa zona será importante. Entonces, bueno, básicamente a nivel más macro, a nivel general, pues bueno, tenemos este canal de acumulación y veremos si finalmente alcanza esta zona en las próximas semanas, lo que sería muy bueno para las altcoins. Mientras tanto, nosotros estamos, como ya veis, operando mucho más en futuros que en spot, básicamente porque no pretendo mantener operaciones en spot que duren varios meses porque, como digo, dudo que el precio alcance los $50.000 actualmente. Entonces, no nos podemos aventurar a que el precio llegue hasta esta zona y rompa esta línea de tendencia alcista y volvamos a caer. ¿Por qué? Pues porque ahí las alt, como ya habéis visto, sufren mucho. Entonces, por eso se está operando mucho más en futuros, que además podemos limitar mucho más las pérdidas, se puede operar al alza o a la baja y una pérdida de un 4%, pues bueno, como ya habéis visto, se recupera fácilmente con otra serie de operaciones positivas. De hecho, hemos tenido varios stop loss la semana anterior y directamente con la operación de Rose de hoy, del día de ayer, ya hemos recuperado todos los stop loss y volvemos a estar en positivo, ¿vale? Eso también es bueno desde el punto de vista de la gestión de riesgo y es que básicamente los stop loss o 2 o 3 stop loss no pueden comer una posición positiva importante. Pues bueno, nosotros ya hemos tenido la posición positiva que nos recupera todos los stop loss y por ello es la justificación de por qué estamos operando mucho más en futuros y es básicamente por la gran incertidumbre que tenemos en su caso en el precio de Bitcoin al estar en la parte tan baja del canal y ver si verdaderamente continúa. Como digo, tanto el squeeze como el zipper B que tenemos aquí, ¿vale? El zipper B está dando entrada alcista y el squeeze podría parecer que va a comenzar a dibujar momentum, es decir, va a comenzar a dibujar un valle mucho más oscuro para posteriormente y siempre que estos puntitos azules se vuelvan negros, es decir, se dé una mayor tranquilidad en el precio, no se produzca esta volatilidad,
podríamos esperar a Bitcoin lateralizando acorde con esta menor volatilidad en este bullish order block para posteriormente continuar al alza con el valle verde, ¿vale? Todo ello habrá que ir viéndolo en los próximos días. Como ya os he dicho, principal resistencia a superar los 41.300 dólares. Si finalmente se supera, esta será la siguiente. Los 42.800 dólares que ya os he mostrado tanto el nodo de volumen como por qué me parece esta una zona importante a tener en cuenta. Obviamente, como zona importante para no romper, pues tenemos básicamente los 39.800 dólares, 39.500, ¿vale? Sería de nuevo esta zona de aquí que coincide con la línea de tendencia alcista o en su caso con la parte baja del canal, ¿vale? Obviamente mantenerse dentro del canal será muy positivo para el precio en los próximos días. Luego nos vamos a ir básicamente a el gráfico en el que observamos la temporalidad semanal, ¿vale? Bueno, en este caso tenemos la semana anterior se produce una corrección, ¿vale? Bueno, hace 2 semanas se produce esta vela, ¿no? Básicamente que nos da un agotamiento alcista, se produce un rebote a la baja en la semana anterior y actualmente tenemos una vela bajista, ¿vale? En esta semana que también nos está devolviendo el precio a esta zona de grandísima confluencia, ¿vale? Esta zona es de mucha confluencia en Bitcoin, como ya se ha visto en las 3 semanas de marzo, ¿vale? Y por tanto, podríamos esperar en caso de que el precio continúe a la baja, aunque como vemos ya se está produciendo este agotamiento y podía hacer apoyo en esta zona, ¿vale? Es decir, coincidiendo con esta semana que es la 3 de marzo aproximadamente. Si hace apoyo en esta zona, es decir, hace aquí el soporte, ¿vale? Vamos a situar este rectángulo aquí para que se vea mejor. Si hace soporte en esta zona, pues estaría produciéndose una compresión del precio mucho más importante que desde aquí hasta aquí. Aquí se estaría produciendo una compresión desde esta parte alta a esta parte para las semanas siguientes volver en su caso alcista. Veremos cómo deja la vela semanal este tiempo, ¿vale? Es decir, cómo deja la vela semanal al final de esta semana, el domingo. Luego también nos vamos a ir al Total 2. Bueno, como ya sabéis, el Total 2 es el market cap total del mercado cripto. Veíamos que aquí teníamos un bearish order block. Os dijimos que, bueno, pues igual que el precio de Bitcoin, esperamos que volviese a recuperar la zona del 23% de Fibonacci, ¿vale? Efectivamente se produce la recuperación de esta zona, ¿vale? Con 2 velas alcistas en el market cap y nos han devuelto encima del 23 de Fibonacci. Por lo tanto, habría que ver si finalmente el precio va a continuar al alza buscando este bullish order block que se ha formado en los últimos días, ¿vale? Es decir, sería la búsqueda del 1,93 trillones, sería bastante importante a nivel de la evolución de las criptos en las próximas semanas, especialmente de las altcoins. Bueno, básicamente en el gráfico del CME no tenemos actualmente ningún tipo de gap que haya que ser destacado. Y luego aquí os decía el lunes que aquí teníamos una resistencia importante, ¿vale? En el precio de Bitcoin, en la dominancia de Bitcoin, perdón, y que veríamos qué ocurría, ¿no? Pues bueno, básicamente no llegó en ningún momento a superar esa resistencia, de hecho quedó paralizada aquí. Esta es la vela del lunes, podemos situar la resistencia aquí. Vamos a hacer más pequeño. Tenemos aquí una resistencia de la dominancia que el lunes no logró superar y por tanto se produce la caída del lunes y por eso os decía ayer que era una buena subida de Bitcoin en el sentido de que se produce una subida de Bitcoin con una alza en la dominancia. Por lo tanto las altcoins subieron, no mucho, pero subieron, acumularon y hoy, si finalmente la dominancia busca este soporte principal, pues entonces las altcoins volverán a subir. Sin embargo, yo pienso que va a seguir subiendo la dominancia por lo menos hasta esta zona, hasta el 41,77 aproximadamente, es decir, completar la mecha alcista de esta parte para luego caer. ¿Por qué? Pues porque habitualmente cuando más cae la dominancia son los fines de semana, por lo tanto podríamos esperar aún una mayor recuperación de Bitcoin buscando la zona del 50 de Fibonacci junto con la dominancia para después caer la dominancia y que las altcoins a lo largo del fin de semana disfruten de buenas subidas, ¿vale? Como digo, todo esto habrá que tenerlo en cuenta a lo largo de los próximos días. Muy importante, como ya decimos, que se supere en el corto plazo este cuadradito de aquí, esta resistencia entre el Golden Pocket y el 61,8 de Fibonacci. Así que bueno, un saludo a todos, espero que hayáis entrado en ROSE, que es una de las mejores operaciones que hemos dado en futuros últimamente.
y esperamos pues bueno que con esa operación hayáis recuperado los stop loss si es que habéis entrado en las otras y esperamos que el análisis de Bitcoin os ayude en vuestras operaciones. Así que bueno, un saludo a todos, que tengáis buena Semana Santa.